Ahora sí. Y ahí está. Vamos a empezar con el creepypasta de Star Fox 64, Infierno Venom. Mi nombre es Creepypastero Nintendero, y les doy la bienvenida a mi nuevo Ay, y hijo de su primer pinche canal. madre, no El quedó. nombre indica que me gusta hacer creepypastas de mis videojuegos favoritos de Nintendo. Y comenzaré con uno que este año cumple 25 años desde su primer lanzamiento. 6 horas. Así es, estoy hablando de la franquicia que ha logrado cautivarme con sus juegos, sus personajes y sus Tu controles. comentario en Me este refiero fue... al fabuloso Star Fox, y para conmemorar su más reciente lanzamiento de un juego de la Switch, Starlink, Battle for Atlas. Decidí hacer este video. Felicidades Star Ah, chinga, Fox. lo acabo de perder Espero de haya vista. un nuevo lanzamiento en un futuro próximo. Bueno, Aquí sin está. dama Esta más es por el como momento, si comencemos el agarraron todo video. lo La malo de las creepypasta se creepypastas llama de Godzilla Infierno Venom. y Que la disfruten. se cayeron sobre el lodo haciéndolo aún Es peor. el fin. Es el fin. No hay algo que pueda hacer. Mi vida llegó a su fin. ¿Preguntas quién soy? Mi No nombre es estamos Adam. agarrando. ¿Qué por qué digo que moriré? Déjame contarte mi historia desde el inicio de todo. Todo comenzó cuando tenía 4 años, recuerdo que vivía con mis padres en los suburbios de California. Con mi padre Francis, era con quien tenía mejor relación padre e hijo, aunque también quería mucho a mi madre. Pero con mi padre solía divertirme más. Me enseñaba a arreglar motores, armar rompecabezas y sobre la vida. Pero ambos teníamos una afición en común, los videojuegos, especialmente los de Nintendo, así que día de verano de 1997, mi papá llegó a casa con una Nintendo 64 con un juego particular, Star Fox 64. Insertamos el cartucho, encendimos la consola y jugamos un poco. Al iniciar el juego y luego de que mi padre leyera la historia del juego, a modo de juego, me dijo que yo era como Fox. Porque él me considera una persona fuerte, con mucho valor, coraje, y que tenía grandes capacidades de liderazgo. Me sentí feliz que mi padre me dijera eso, y yo tan solo tenía 4 años. Era genial el juego, pero disfrutaba más que podía jugarlo junto a mi padre. Ese día lo recordaría con mucho cariño, debido a que desde ese día todo cambió. Al día siguiente, desperté y escuché a mis padres discutir muy feo, se decían cosas de las que podrían arrepentirse, tardó varios minutos su pelea y al final mi papá se fue de la casa al trabajo, yo estaba algo asustado, debido a que me pone nervioso escuchar discusiones ajenas, pero cuando mi madre abrió la puerta de mi cuarto, fingí estar dormido para que no me regañara o algo por el estilo. Una fiesta, Después un de un lugar latino tiempo, cualquiera. cuando salí de mi cuarto, vi a mi madre mirando a través de la ventana el exterior preocupada. Yo solo fingí demencia y le dije que saldría al patio a jugar. Ella solo me miró y asintió con la cabeza. Pasé todo el día afuera en el patio jugando tratando de olvidarlo de aquella mañana. Ya casi al anochecer, papá llegó con un montón de cajas y maletas en su camioneta, entró a la casa y empacó todas sus cosas y mi madre le dio una caja café a la que ella le llamó basura inútil. Mi padre salió, subió todo eso a la camioneta y volteó a verme solo para decir. Lo arruiné todo, hijo. Y se fue. No entendí exactamente qué había pasado exactamente. Al día siguiente, mi madre me explicó que papá ya no viviría más con nosotros nunca más, pues ellos se habían divorciado. Yo me puse muy triste y comencé a llorar, mi madre me consolaba, pero ese dolor nunca lo pude superar. A partir de ese momento todo cambió drásticamente, nos tuvimos que mudar de nuestra casa y tuvimos que rentar un cuartito, debido a varias deudas con el banco que papá tenía. Me fue Ah, difícil chinga. ¿Pero adaptarme a por un qué se lo están entorno cobrando a ellos? totalmente distinto. En mi nueva escuela, constantemente sufría de acoso escolar, debido a que era bastante tímido. Cada día era golpeado, pateado, humillado, hasta torturado por los bravucones de la escuela. No había quien me defendiese, le decía a los maestros, pero de no les hacían una sanción tan severa. No mentiré, fue una época bastante dura y difícil. Y mi madre no podía ayudarme, puesto que tenía 2 trabajos en distintas fábricas, casi no estaba en casa. Yo me quedaba solo, melancólico, nostálgico y triste pues extrañaba cómo vivía antes. Pero mi Acabo de madre y yo decir tres logramos sinónimos salir casi casi. adelante. En el año 2013, yo tenía 20 años de edad y cursaba en una universidad la carrera de aeronáutica, nuestra situación económica había mejorado. Mi madre comenzó a Tato la otra trabajar vez como le dijo pasante de a moda y Chiro teníamos una Hyun mejor casa. también. Todo iba No te bien, que en pasas, un día pinche chamoy. particular, mi madre me llevó a un restaurante, porque ella me tenía a la espera una sorpresa. Al entrar un invitado inesperado nos estaba llamando desde una mesa, era mi padre.
Yo me había puesto muy feliz, pero ¿quién iba a pensar que Con ese Curi, fue el comienzo con del odio Cookie. que tengo ahora a él? Bueno, En el no fue tan restaurante grave. mis padres me contaron el motivo de Literalmente su Tato a divorcio, Chiro ya le que mi dijo madre jamás me Kionita. lo quiso decir antes. Resulta que mi padre le fue infiel a mi madre con otra mujer. Yo me puse algo molesto y antes de que pudiera exclamarle a mi padre, la intervención de mi madre atenuó el ambiente. Ella me dijo que ya había perdonado a mi padre, ya que en realidad, eso ya no importaba, era algo ya sucedido hace mucho tiempo y no tenía relevancia alguna en el presente. Oír esas palabras Migajas. calmaban mis Pero sentimientos, Tato está. mas sin embargo una nueva emoción sentía surgir de mi ser. Desde ese día mis padres y yo solíamos salir juntos como una familia, pero debe admitir que ya no era lo mismo, ahora sentía eso, como experiencias que no me gustaban, esto debido a que mi padre, de vez en cuando hacía comentarios sarcásticos muy directos a mi persona, yo jamás se lo dije, pero él me hacía sentir Como menos. que. Una vez cuando ¿En qué fuimos momento a esto un empieza a ser rancho, una ya que era un creepypasta? paseo para familias por parte del trabajo de mi padre, había una alberca, pasé la mayor parte del tiempo ahí con mi prima y el novio de mi prima, ya al atardecer estábamos por volver a casa, cuando de pronto, sin darme cuenta, me fui al área más profunda de la alberca y comencé a ahogarme, fue de las peores experiencias de mi vida, de no haber sido por mi prima y su novio quienes se percataron de mi llamado de auxilio, yo no estaría aquí en este momento. Después de que me salvaran, se lo contamos a todos los presentes de allí y mi padre en un tono burlón y muy frío dijo algo que me Es partió una el proyectada corazón. que se hace para estar por Tonto, creepypasta, ojalá te sí. hubieras ahogado. Todos en ese momento nos quedamos callados, ya que ese comentario no tuvo lugar alguno. Yo en ese momento dejé salir todo sentimiento reprimido dentro de mí y le dejé en claro a mi padre. Claro. ¿A ti qué te va a importar? Mientras mi madre y yo nos jodíamos, tú Se está andabas de caliente con proyectando, otra vieja banda. que te engañó con tu mejor amigo. ¿Sabes cuánto sufrí por tu culpa? ¿Sabes qué? Creí que era mejor tener un padre distanciado que uno muerto, pero en mi caso, quisiera que fuera uno muerto. Yo ya no tengo padre. Y me fui del rancho yo solo, dejé a todos allí sorprendidos y mi padre ni siquiera se atrevió a decir alguna palabra. Tomé un taxi, y al llegar a casa, estaba enojado y triste. Mi madre se percató de mi estado emocional y me preguntó qué había pasado. Yo le conté todo sobre lo que pasó en el rancho, y ella muy asombrada e intrigada, me comentó que no debía actuar así, que mi padre solo estaba bromeando. Eso me dolió más, ya que ella no fue capaz de comprenderme y me fui Uf. corriendo a mi cuarto y en un acto de furia rompí todas las fotografías que tenía con mi papá, incluso la fotografía del último día que habíamos convivido como padre e hijo, el mismo día que jugué por primera vez Star Fox 64, esa en particular era mi favorita, pero no tuve remordimientos cuando rompí y las quemé todas. Desde ese día nunca tuve contacto de nuevo con mi padre. Pasaron 5 años, yo ya me había convertido en alguien A la verga, independiente, 5 ya años tenía mi viviendo propia juntos, casa, ¿cómo lo tenía un hizo? empleo en un centro de investigaciones sobre astronomía, el personal abundaba, pero yo me había hecho unas nuevas amistades, Rivaldo, un colega que inició el mismo día que yo, Pedro, un Rivaldo. empleado que había trabajado por unos años atrás en ese centro y quien nos había asesorado a Rivaldo y a mí, y por último Freddy, quien recién comenzó a trabajar con nosotros, y era mi deber ser su asesor, así como Pedro lo fue conmigo. Ellos eran mis mejores amigos. Mi vida era perfecta, pero un día sin previo aviso recibo una llamada de mi madre, diciendo que vaya al hospital general más cercano al de nuestra antigua casa. Ella me decía que mi padre estaba agonizando, ya que alguien lo atacó por la noche y que no le quedaba mucho tiempo. No supe cómo reaccionar, e hice lo más estúpido que pude haber hecho. No fui. Al día siguiente mi madre me llamó muy triste y llorando diciéndome que mi padre había muerto y que fuera a su casa de inmediato. Así de Decidí Chile, ir, qué porque bueno. no quería dejar a mi madre sola en ese momento de debilidad. Me alisté y conduje hasta la casa de mi madre. Ella me abrió la puerta, y solo me recibió con una cara de tristeza y decepción. Me llevó hasta la cocina y un hombre de traje estaba sentado en una silla, esperándonos. Mi madre me dijo que tomara asiento, que era algo importante de que hablar. Ese hombre sacó de su portafolio una carpeta y sacó de ella un documento que empezó a leer. Al pasar el tiempo, me percaté que se trataba de un testamento y efectivamente, se trataba del testamento de mi padre. Estaba asombrado que haya pensado en nosotros, debido a que el abogado dictó que a mi Estos mamá le dejó a mi papá proyectores. un terreno completo en California, más unas joyas preciosas. Mi madre solo se quedó callada, pero la tristeza de ella no se alejaba. En cuanto a mí, mi padre me había dejado, me dio $1.000.000 y el abogado me hizo entrega de una misteriosa caja descolorida, que me daba cierta pinta de haberla visto ¿De qué antes. trabajaba el No lo padre a podía la creer, ver? mi padre pensó en mí hasta su último día y yo me fui a despedirme de él. Estaba arrepentido por lo que había hecho, pero ya era tarde, jamás podré disculparme con mi padre.
Ahora estaba molesto y quería saber quién había sido el desgraciado que mató a mi padre. Se lo pregunté al abogado, y él solo respondió de que la policía no tenía pistas, no hubo forcejeo de puertas y mi padre no pudo defenderse de quien lo haya atacado. El abogado de mi padre dijo que después de que muriese el día anterior en el hospital, en Lleva la para autopsia 10 se reveló que minutos mi de padre fue proyectadas. cruelmente torturado, pues en Con- su cuerpo había mordidas con fueguilavas y cortes como de un garras muy gameplay de profundos. fondo. Eso me dejó devastado y solo pude llorar. Cuando se fue el abogado, yo me despedí de mi madre y me fui a mi casa. Llegué a mi cuarto muy deprimido, sin motivación alguna. Pero la caja misteriosa que recibí atrapaba mi curiosidad, así que la agarré y la abrí. Al ver su contenido, mis ojos se llenaron de lágrimas nostálgicas, pues se trataba de la Nintendo 64 con el único juego que tenía, el Star Fox 64. Recordar ese día me hace añorar mis primeros años de vida, especialmente el día que jugamos ese juego mi Ya padre y suéltame, yo, Cruz porque se Azul. trató del último día que en verdad conviví felizmente con mi padre, cuando todo era felicidad. Decidí jugar un poco por esos tiempos, inserté el cartucho y encendí la consola. Todo iba bien, a excepción que no oía la música que yo recordaba, en su lugar se reproducía el sonido del viento. Eso me dejó algo confuso, pero como solo tenía 4 años, seguramente no lo recordaba con detalle. En el menú, decidí explorar un poco, y en donde se registran las partidas terminadas, noté una con el nombre Dad, Papá, en inglés. Pude notar que se trataba del juego de mi padre, y vi que no terminó el último nivel del juego, y abajo del nombre, estaba escrito con letras rojas la palabra Dead, que significa muerto en inglés. Eso me incomodó bastante, pero yo solamente decía es un juego. Pasé de ese extraño suceso, decidí ir a entrenamiento un poco, para saber cómo jugar. Pasé unos 10 minutos, y ya me había Ya. aprendido todos los controles del juego. Después yo quería comenzar un nuevo juego, pero un cuadro de texto apareció y en él estaba escrito: ¿estás seguro de querer comenzar un nuevo juego? Recuerda que todo lo que suceda aquí te afectará en realidad. De ¿Qué? nuevo, sentí mucha inconformidad, pero yo solo decía es un juego, ¿qué podría pasar? Y le di en aceptar. El inicio del juego me pareció muy raro, ya que este narraba que el malvado Andros quería extinguir a la raza humana, y que muchos han podido detenerlo, pero a costa de su propia vida, y que ahora era mi turno, yo lo estoy liberando y yo debo detenerlo. Esa introducción ya me comenzaba a dar un poco de miedo. Seguí jugando y comencé en cornería, con todo mi equipo con las típicas conversaciones Tardaron de 12 siempre. minutos. El 12. juego era como el entrenamiento que había hecho previamente antes de jugar. Llegó un momento en el que Falco me pidió ayuda para que neutralizara a Te los vas a enemigos que lo morir, el güey. atacaban. Qué Tardé un chistoso es poco en el acabar con juego. ellos, pero algo extraño que dijo Falco después de salvarlos fue: Por poco más y que voy al infierno. ese comentario sí que no le hallé sentido alguno. Terminé el primer nivel, con todo el equipo bien. Al iniciar el segundo nivel, el general Pepper no había dicho nada, a comparación del anterior nivel. Al iniciar en el sector Y, comencé a destruir todas las naves que me fuese posible. El modo de juego era divertido, pero todos los sucesos extraños no se salían de mi mente. Llegó un momento en que Sleepy me pedía ayuda para zafarse de naves enemigas, pero yo di por alto eso y continué destruyendo naves enemigas. Pasado el tiempo, decidí ir a ayudarlo para que siguiera en el equipo, traté de ayudarlo, pero era tarde, Sleepy había caído, Sleepy comenzó a hablar y comenzó a decir. ¿Cómo pasaste por alto el auxilio de tu compañero? Y después dio un grito ensordecedor, y después, nada. Estaba petrificado, eso se supone que decía. Acabando el nivel, vi el reporte del estado del equipo, y me quedé muy asombrado al ver que Falco y Petty tenían muchos moretones y cortadas en la cara, y más quedé al ver que el cuadro de Sleepy había un cuadro oscuro y estaba escrito la misma palabra en letras rojas: Dead. No entendía lo que pasaba, pero pensé que así estaba programado el juego y decidí jugar el tercer nivel. Lo mismo pasó al inicio en el nivel anterior, el general Pepper no decía nada, con la diferencia que esa vez su mirada parecía estar volteando hacia mí. Al estar jugando en el planeta Aquas leía las conversaciones del equipo, y nada más escuchaba lamentos por la muerte de Sleepy. Yo trataba de ignorarlo, ya que de cierto modo me sentía culpable. Terminado el nivel, otra vez al ver el reporte del estado del equipo, Eres quedé Sleepy. bastante impactado, pero ahora era pues a Pepi le faltaba la oreja izquierda y Falcón no tenía el ojo derecho, y lo que era peor, es que Sleepy no volvió al equipo. Y eso era extraño porque se supone que cuando un miembro es derrotado, al terminar el siguiente nivel, vuelve sano y salvo, pero seguía el cuadro oscuro con la palabra Dead. Decidí mejor ir a dormir, pues ya era tarde, más sin embargo, como sabía que no podía guardar mi progreso, simplemente apagué la televisión. Al día siguiente en el trabajo, llegando mi jefe me habló para que fuera a su oficina. Él me dio la trágica noticia sobre el asesinato de Freddy. Él me explicó que Freddy fue encontrado descuartizado a sangre fría en su apartamento. No hubo testigos.
Quedé devastado ante tal noticia, uno de mis mejores amigos había muerto. Mi Con- jefe me dio autorización de asistir a su velorio en la noche y que me tomara el día libre. Yo acepté, A la pues quería madre. darme un tiempo para procesar la Ya noticia. entendí. En la noche de Bueno, ese estuvo mismo fácil. día, asistí al velorio y me encontré con Rivaldo y Pedro, pero no pude creer en el estado en que se encontraban. Ambos tenían cortadas y moretones, además de que Rivaldo tenía un parche, y Pedro tenía un Chinga, abundante ¿por vendaje en qué? su oreja. Lo que más me extrañó fue que estaban en el mismo estado que se encontraban Falco y Pepi respectivamente. Les pregunté qué les había pasado, y sorprendentemente ambos me narraron que una extraña bestia los atacó durante sus pesadillas y que cuando despertaron, ¿Qué? ellos estaban así. Cuando terminó el velorio, conducía a mi casa y sentía que estaba viviendo una pesadilla. Llegando a mi casa, quería tratar de olvidar todo ese loco día, pero como solo tenía la qué? Nintendo Me imagino un poquito a la bestia en los sueños a ver cómo quedó este güey. O que le tengo que meter un puñetazo en el ojo y romperle 2 costillas derechas. 64, decidí avanzar un poco. Al encender el televisor, pude Uy, a este notar sí un lo tono más mató. oscuro Va. de color. Pero no recuerdo que tuviese ese color antes. Al iniciar el Exactamente. cuarto nivel, el general Pepper dijo algo muy extraño. No dejes morir a otro compañero. Y de nuevo su mirada apuntaba hacia mí. Esas palabras me parecieron muy extrañas. En el planeta Sones, mientras yo destruía las luces para evitar ser detectados, pude ver una nave que según tenía entendido, sería nuestra aliada durante ese nivel. Me sentía aliviado, pero esa sensación de alivio se fue rápidamente, puesto a que esa nave atacó a Pepi e hizo explotar su nave. Eso me sorprendió mucho, What? pero no lo dejaría así, por lo que empecé a dispararle y derrumbé esa nave. Al terminar el nivel, Pepi comenzó un diálogo, pero me asustó ver que Pepi estaba pálido y con cuencas negras en lugar de sus ojos y sus últimas palabras fueron. Supongo que no pude enseñarte bien. Y después dio un grito espeluznante. Otra vez en el reporte del estado del equipo, en lugar de mostrar en la fotografía de Pepi, estaba ese cuadro oscuro con la palabra de Ad escrita en él. ¿De verdad estaba jugando el mismo juego que jugué con mi padre hace mucho tiempo? ¿Mi padre también pasó por todos estos sucesos? Llegando al sector Z, esta vez no hubo conversación con el general Pepper, solamente apareció en la pantalla el texto. Protege al Grand Fox, que se refiere a la nave gigante del equipo Star Fox. En el nivel solamente estábamos Falco y mi personaje, Fox. Durante el nivel destruí todos los misiles que se dirigían al Grand Fox, pero uno se me había escapado, no iba a poder destruirlo, pero sin previo aviso Falco en su Arwing, se atravesó en la ruta del misil y ambos explotaron. Después de eso apareció el cartel de texto indicando que la misión había sido completada. Y como era de esperarse, Falco dio sus últimas palabras. Adiós, amigo mío. Y de nuevo el grito espeluznante. Y en el reporte, todas las fotografías de los miembros de mi equipo habían sido sustituidas por cuadros oscuros con la palabra de A. Yo realmente no sabía qué decir. Yo por un Ya momento estaba dije, muy van a asustado, conectar a la no quise nave y van a seguir matar a jugando su y jefe. rápidamente apagué la consola, la desconecté y la llevé hasta un bosque, donde enterré la consola con el juego. No quería saber más de ese juego nunca más. Regresé a mi casa y me fui a dormir. Al día siguiente en el trabajo, mi jefe muy triste me volvió a dar malas noticias. Me contó que Rivaldo y Pedro habían sido asesinados en la madrugada, de la misma cruel manera que Freddy, de nuevo, no hubo testigos. Me sentí muy triste, mi vida era perfecta, y ahora mi padre y mis mejores amigos habían muerto. De pronto, todo el cuarto quedó a oscuras debido a una falla eléctrica. Estaba algo asustado y de pronto oigo una voz macabra que decía. Termina el juego muerto. A la ma- Y oigo el sonido de garras rebanando carne. Cuando volvió la luz, vi el cuerpo degollado de mi jefe en el piso, entré en pánico y salí sí lo corriendo de la escena. Subí al auto y conduje hacia el bosque donde había ¡La enterrado atiné! la consola, pero al llegar al lugar donde la enterré, no estaba, había desaparecido. En ese instante, esa voz dijo. Lo que busca está en el lugar donde comenzaste a jugar por primera vez este juego. De inmediato, conduje hasta mi casa, pero al entrar y buscar en toda la casa, no encontré la consola. Entré en pánico, sabía que debía terminar el juego lo más rápido posible. No sabía dónde estaba. Pero al ver la caja marrón de mi padre, supe a dónde tenía que ir. Subí de inmediato al auto y fui a mi verdadero hogar, la casa en la que vivía con mis padres antes de su divorcio. Ya en la noche, al llegar me sorprendió un poco ver que jamás la habían comprado y quedó totalmente abandonada y descuidada. Al entrar, tal como esperaba, la Esta casa, o sea, como... Nintendo 64 estaba en nuestra antigua sala, lo que me asustó Me fue que queda a pesar claro de no que se tener tuvieron sistema que ir de eléctrico la ella, casa, pero el que la... televisor mostraba dónde me había quedado justo ¿Quién la antes dejó de perder? desconectarla. Agarré el control y comencé a jugar el penúltimo nivel, el área 6.
Fue un nivel bastante difícil, debido a que no tenía quien me ayudase. La peor parte fue el jefe, pues no sabía cómo vencerlo, por lo que tardé aproximadamente como 20 minutos en derrotarlo. Al terminar el nivel, rápidamente me dirigí a Venom, el último planeta del sistema Lylat. Me perturbó que el ambiente del planeta estaba totalmente en llamas, todo en un color muy rojo que me hacía recordar las descripciones sobre el infierno. Y de pronto oí la música característica del equipo Star Wolf. Creí que no pasaría ese nivel, ya que es muy difícil derrotarlos. Mas sin embargo sucedió todo lo opuesto que creí que pasaría. Al iniciar el combate, solamente apareció Wolf, pero su cara parecía tener la expresión más triste que haya visto en un juego. Comenzó una conversación. Fox, lo siento, lo siento. Me obligaron a asesinarlos. No era mi intención, yo solo seguí órdenes. Ahora todo depende de ti. Mata a Anders o él acabará con tu mundo, Adam. Y por favor terminen con mi sufrimiento. Eso me aceleró el corazón del susto. ¿Cómo sabía mi nombre el juego? Wolf me decía que lo destruyera, y con toda mi pena, lo hice. Wolf dijo sus últimas palabras. Sé que ustedes pueden, Fox y Adam. Ambos hacen el mejor equipo. Antes de empezar el combate contra Andros, Fox habló conmigo. Adam, a lo largo cabrón, de toda ¿qué? esta aventura contigo, hemos sido testigos de las muertes de nuestros amigos más cercanos. No hagamos que sus muertes sean en vano. Sé que juntos podremos vencer a Andros. Somos iguales en cuanto a valor y coraje se refiere. Así que, vamos, derrotemos a Andros. Esas palabras que Fox me dijo, me hicieron sentir fuerte de nuevo, por lo que seguí sin temor alguno. Volé hasta donde se encontraba Andros, y me perturbó que no se trataba del mismo Andros que conocía, era una cabeza más perturbadora, parecía casi un demonio. Ese demonio comenzó a decir. Qué bien, otra oportunidad para salir de este maldito juego y extinguir tu especie. Tu padre también intentó detenerme una vez que supo de mi existencia, aunque no le sirvió porque yo sigo vivo y le costó su propia vida solo para limitarme a estar aquí encerrado. Pero cuando tú iniciaste una nueva partida, básicamente era otra oportunidad para cumplir mis ambiciones, no sin antes divertirme un poco, y le ordené a ese patético de Wall que matará a tus amistades más cercanas. No sabes la gracia saber que te destruí la vida incluso antes de matarte. Ahora cuando acabe contigo, morirás y acabaré con tu mundo. Ahora todo estaba claro, el verdadero culpable detrás de la muerte de mi padre y mis mejores amigos era Andros. No ¿Qué? mentiré, sentí miedo, pero me armé de valor y lo enfrenté. Yo le disparaba y esquivaba sus ataques, pero era muy fuerte, con solo 2 golpes me derrotaba, y perdía una vida. Pasó lo mismo en los siguientes intentos, pero no funcionaba. Ya solo me quedaba una vida, si perdía todo habrá llegado a su fin. Pero no me di por vencido, continué atacando pero esta vez esquiva haciendo tunnels, la estrategia funcionó y parecía que lo había derrotado, pero solo cambió de forma. Ahora era solo el cerebro con sus ojos. Sí, Andros recuerdo gritó. eso. No permitiré que me derrote, no caeré, te llevaré al infierno ahora mismo. Nada más yo hacía la Y ruta de pronto abajo. la pantalla de la televisión se apagó. Creí por un momento que todo había acabado, pero al cabo de unos instantes, la pantalla comenzó a parpadear de rojo y noté como una extraña figura oscura salía de la pantalla. Esa cosa se acercaba a mí, quise escapar, pero esa cosa bloqueó la única salida que había. Por lo que fue inútil. Y así es como llegué aquí. Esa cosa agarró mi pierna y comienza a arrastrarme hacia dentro de la televisión. Estoy perdido, cabrón, ¿qué no hay pedo? nada que pueda hacer. Este es mi fin. Y de pronto un furro. No te rindas, hijo. Ay, perdón, debería ser motivador. Emotivo. ¿Quién es? Me alegra que hayas podido llegar hasta acá tú solo, pero todavía tenemos que derrotar a Andros. Unamos fuerzas. No me lo puedo creer, se supone que me esté hablando James McCloud, pero te llamas Francis. ¿Acaso? Papá, eres tú. Así es, hijo. Ahora, combate conmigo y Fox, y ganemos esta batalla. Lo haré. Nunca podrán derrotar, no son rivales para mí. Tal vez yo no. Ay, perdón. Me sonó a la imagen clásica esta de... Ah, no, espera. Ah, maldita sea, me sonó a esto del Sontichu. Una pestaña aparte. Sí, lo haré. Gracias, padre. Mames. Perdón. No lo sea, pero estoy con quienes confían en mí. Y eso me hace fuerte, y lamento decirlo, pero tú ya perdiste.
Nunca más decepcionaré a quienes confían en mí. Hasta Perdón. nunca, Andros. Qué mierda. Si yo muero me los llevaré conmigo. Adán, sígueme, rápido. Ya voy. Hijo, y jamás quise hacerte daño, es simplemente que ya no sabía cómo tratar con mi hijo adulto, cuando no estuve presente contigo durante tu crecimiento, no pude conocerte mejor. Nunca te culpes si no viniste cuando yo agonizaba, entiendo tus razones. Cuando quedé solo después de que mi otra mujer me abandonara, no supe cómo volver a integrarme en la vida de quienes en verdad amo. Todas esas veces que me comporté como idiota era solo porque trataba de ser alguien gracioso, nunca quise que el no saber nada más de tu nuevo yo, me alejara más de ti. No te pido que dejes de sentir rencor contra mí. Qué lo que te pinche hice sufrir broma no es, justo ojalá para sí te nadie, hubieras muerto. Tampoco quiero que me perdones. Solo quiero que sepas que te amo y siempre serás el orgullo más grande de mi vida. Papá, fui yo quien se comportó como un niño. Fui inmaduro y debí tratar de comprenderte. Lamento haberte dicho cosas malas y no estar presente en tu último día en la tierra. Solo quería tener una mejor vida, pero tu regreso era todo lo que yo necesitaba y no supe aprovechar el poco tiempo que nos quedaba juntos. Papá, te amo y estoy feliz de que fueras mi padre. Hijo, cuando la pantalla se apague, destruye la consola y el juego, no permitas que vuelva a suceder esto. Y recuerda, al igual con James y Fox, yo siempre estaré allí para protegerte. Siempre debes ser como Fox, con valor, coraje y sobre todo, perseverante. Te amo, hijo. Aguanta, aguanta. Ay, eso hubiera quedado bien cuando estaban los sonidos de la pelea. Ha pasado una semana desde ese suceso, y he cambiado mi vida. Paso más tiempo con mi madre, en lugar del trabajo, doné todo lo que mi padre me dejó a una asociación federal encargada de resolver conflictos familiares. Pero Y mantengo era... vivo los recuerdos de los que fueron asesinados por Andros. Con mucha pena, era un destruí chingo el de único dinero. recuerdo que tenía de mi padre, la Nintendo 64 y el Star Fox 64, pero debo evitar que algo así vuelva a suceder. Y cada día me despierto sabiendo que mi padre está en el cielo, cuidando que me convierta en un verdadero hombre ejemplar. Y como la saga Star Fox significa para mí una conexión con mi padre, ahora siempre que sale un juego de Star Fox, lo compro y lo juego, con la sensación de que estoy reviviendo aquel día en el que yo tenía 4 años. En el que yo tenía 4 años. Me siento agradecido y feliz, que tenga un padre que me proteja desde el cielo, al igual que Fox, tiene a su padre que lo protege siempre. Me despido por ahora, no sin antes darte una valiosa lección. Ama a tu padre, convive con él y trata de entenderlo. No sabes lo que puedes perder hasta que ya no está contigo. Aprecia cada momento con él, para que no tengas que lamentarte así como yo lo hice. Tu padre te ama, y tú lo sabes. No es cierto. Tú no sabes de mi familia. Hombre desconocido. Ok, ya estuvo. A ver si salió uno Qué más genial. rápido. No olviden comentar qué les pareció mi primera creepypasta, y apoyar con su like. Espero este video llegue mínimamente a los 10 y yo likes. burlándome. Haré vídeos para conmemorar franquicias, o dar tributo y respeto. La siguiente creepypasta quizás sea de Pokémon. Nos vemos hasta la próxima. Pero... eres cruel, Rey, que es como de... Perdón. Es que sí está culero, es que sí. Es como de... A ver, si hay una o si hay una rápida, o esta creepypasta es bastante buena. Esta sí o sí debe durar poco. Eso con todas mis fuerzas. Ah, chinga, ¿por qué empezó Eso ahí? me pasa. Vamos, me salté una, pero creo que lo más seguro es que ese dure más. Vamos a ver, creepypasta de los Simpsons, la farsa, la farsa. Uno se pone nostálgico. Ansia volver a una época pasada. Eso me pasó al ver el parque esa noche, ¿saben? Contemplar los juegos iluminados por la tenue luz de luna, me trajo un sentimiento indescriptible. Podía observar a mi niño interior ahí.
Por un momento sentía que la conmoción que se hallaba a mi alrededor se había detenido, y que podía estar tranquilo. La paz no duró mucho. La nostalgia se transformó en incomodidad en un instante, y abandoné rápidamente el sitio. Los pasos se hacían más fuertes, y mi respiración se volvió más rápida mientras corría. El propósito era evidente: regresar a mi residencia. Pero no estaba seguro de que lo lograría. Nada me lo garantizaba aquella noche. Los pensamientos se volvían confusos mientras me escondía en un callejón. Mis brazos se sentían El pesados. comentario En es, ese está instante, empecé a pasable. escuchar voces en mi cabeza, seguido de un llanto. Carteles se proyectaron en mi mente. Empecé a correr, escapar de mi pasado. Y del ser irreconocible en que me había vuelto. Hasta que en un abrir y cerrar de ojos, entré a mi casa. Y me senté, completamente exhausto por la gran travesía que tuve que hacer. Tomé un segundo para entender lo que había ocurrido. Respiré lentamente, miré mis manos, y revisé el alrededor por un minuto. Ahí me di cuenta de que estaba en orden. Todo fue un juego creado por mi cabeza. Aunque quizás eso solo era una excusa de mi mente en ese momento de debilidad. Suspiré. Y comencé a hojear el diario que había dejado sobre la mesa cerca del sofá. Traté de leer por lo que sentí como una eternidad. Hasta que mi mente Creepypasta dejó de de ya, ser lo más capaz seguro de es que sí, reconocer ya las hay. palabras e imágenes. Lo seguí intentando, pero apenas vi aquellas fotografías en la parte de atrás del diario. Lo dejé, me di por vencido, no valía la pena intentar comprender lo que decían los enunciados, y lo tiré al piso con todas mis fuerzas. Después, decidí que lo único que podía hacer era prender la televisión en búsqueda de algo para matar el tiempo. Esa era la solución. La caja idiota tenía la respuesta. Refugiarme en la rutina era lo único que podía hacer. Prender la tele, apagar la mente, abandonar el dolor de cabeza y los mareos. ¿Tengo Era un perfecto. pichu? ¿Cómo que un Pasaron pichu? varios minutos en los que no pude encontrar nada interesante, o mejor dicho, nada que me llamase la atención a mí. Hasta que vi cómo estaban pasando Los Simpson en un canal local. Al explorar la programación, tenía recuerdos vividos del programa y los buenos momentos que pasé con él. Y honestamente quería continuar mi maratón nostálgico de ese día. Por lo que cambié al canal y empecé a verlo. Las horas pasaban frente al televisor. Reía en cada capítulo, y por un instante estuve feliz. Pero aquel momento fue interrumpido abruptamente cuando la tele empezó a producir estática. Era extraño, nunca había ocurrido eso antes. Pero no tuve tiempo para cuestionarlo, porque en pocos segundos, el dispositivo volvió a mostrar la programación sin ningún problema. Por lo que seguí viendo el episodio que estaban emitiendo antes del corte abrupto. El juego de la muerte. El capítulo que me hizo dejar el programa hace bastante tiempo atrás. Más que nada por su final. La idea de que los personajes hubieran estado por un momento en peligro real, para al siguiente revelar que todo era completamente falso. Me movía la mente. Ese instante, donde aparentaba ser el final de Homero en la silla eléctrica. Ahí está. Solo para terminar siendo masacrado en el minuto en que se reveló que todo era parte de un reality show. Me molestaba. Y así ocurrió, el capítulo terminó tal como lo había descrito. Solo que al momento donde empezaron a rodar los créditos, pasó de nuevo. La estática volvió a reinar. Esta vez de una forma más prolongada. Estuve pensando si valía la pena levantarme a ver si había algo mal con la televisión, o si era un buen momento para acabar la maratón. Pero el televisor veo volvió ninguno. a presentar la pantalla en ese minuto. Con un capítulo de los cientos que eran desconocidos para mí. Se llamaba La Farsa. El título me llamó la atención para querer verlo, a pesar del trago amargo del episodio anterior. De modo que sin mayores Fernando escrúpulos, Subs. dejé la tele prendida a la espera de aquel audiovisual. La escena mostraba a la familia viendo televisión, hasta que en un momento ocurrió algo que hizo que ya lo Bart se vi. aterrara y corriera a su pieza. La familia no tardó en llegar a Está consolarlo, mejor que- pero nada parecía tener que los efecto en él. calzoncillos que saqué la Unos otra vez. segundos después la pantalla enfocó a la cara aterrada del niño antes de congelarse por completo. La escena continuó así, hasta que un corte abrupto la cambió. Ahora Bart parecía menos preocupado mientras estaba hablando con Lisa de algo, en lo que se podía apreciar como el comedor del primer piso. La cara de la chica cambió, indicando que no tenía un buen presentimiento de lo que Bart le estaba diciendo. Después la pantalla se fue a negro por un instante, antes de volver a la estática. El programa volvió, esta vez mostrando un plano de la casa de noche. La pantalla se quedó quieta por un instante antes de, bruscamente, realizar un cambio de escena a la puerta de la casa, donde se querías empezó a jugarlo. asomar una silueta, la cual logró romperla, ingresando fácilmente. Se mostró entonces como la sombra hacia un breve recorrido por la casa.
acercándose cada vez más. Los pasos se escuchaban retumbar de forma cada vez mayor. En un pequeño montaje donde se mostraba cómo la figura avanzaba por las distintas habitaciones. Antes de llegar al cuarto de Bart. ¿Qué pedo? La pantalla se puso en negro. Se enfocó de nuevo a la casa, esta vez en la mañana. Después se mostró como toda la familia se veía muy triste, excepto por Lisa, quien estaba escéptica ante la situación, limitándose a consolar a sus padres. Lo extraño de ese momento era que Bart no se veía en ninguna parte. De repente se pudo escuchar como alguien empezó a tocar la puerta del hogar. La pantalla volvió al estado que les describí anteriormente. Situación que empezó a ponerme nervioso en ese Escoda, instante. Lisa. No sabía por qué, pero pronto lo descubriría. De nuevo, la imagen volvió, mostrando ahora a Bart atado en una silla, antes de que la figura que había estado viendo anteriormente se asomara sobre él. Era Bob Patiño. Era Bob Así Patiño. que es otro de esos episodios donde buscaría acabar con el chico, dije mientras mis nervios seguían aumentando, junto a una creciente sensación de mareo. Entonces, los dos se pusieron a hablar por varios minutos. Nada extraño aquí, lo que ocurría era el mismo tipo de conversaciones del programa. Lo único que resonó conmigo de toda la charla fue una frase dicha por Bob. Así que, supongo que ya me viste en la tele, ¿verdad? ¿Qué? Sabes, igual, los medios audiovisuales se enterarían de mi escape tarde o temprano, pero bueno, igual la televisión siempre ha sido mi tercer mayor enemigo. Dijo el payaso antes de golpearse con el rastrillo. A lo que el chico empezó a reír a carcajadas. Esto, junto a la conversación que continuaron teniendo los dos, hizo que Bob lentamente se empezara a hartar de Bart, reconociendo sus acciones como un truco para hacer tiempo, y así escapar de su inminente acto. Era lo mismo, el chico subestimándolo como siempre, pero no esta vez. De repente, después de tanta palabrería, los dos personajes se quedaron callados. Bob empezó a sonreír antes de acercarse con lo que parecía ser un cuchillo. Bart se estremeció un poco, a lo que dijo sus últimas palabras. ¿Vale la pena? Después de tanto tiempo, ¿realmente quieres hacer esto? Se enfocó entonces a la cara de Bob, Pues sí, antes de que no, el pues- color negro volviera a reinar. Solo que esta vez pude escuchar claramente un sonido salir de la pantalla. Un grito seguido de un montón de apuñaladas. El mismo ruido se repitió una incontable cantidad de veces, antes de volver a llenar el espacio que quedó vacío. El cual regresó, esta vez con un clip que reconocí en poco tiempo. Aquel momento donde Bob Patiño salvó a Bart de morir. Poco después, se mostró a Bob despertar de aquel sueño. Las palabras del chico retumbaron en su mente mientras intentaba dormir luego de aquella experiencia. La escena entonces empezó a repetirse. El ciclo se reiteró por tanto tiempo que empecé a tener una sensación familiar. Esto no era una pesadilla de un solo día. Era algo que había ocurrido por bastante más tiempo, años para ser exactos. Era algo que alguna vez llegué a experimentar. Estaba sintiendo culpa. ¿Cuál era su propósito ahora? ¿Realmente había valido la pena matarlo? ¿Por qué tuvo que hacerlo en primer lugar? Hasta que, una vez más, todo volvió a desaparecer. Entonces, lo escuché. Eran llantos, podía sentir cómo se hacían más fuertes mientras volvía a repetir su transición de ser negra a presentar imágenes. Eso de Mostrando recoger esta pasta vez solo una, de la la de un muerte de Bart. funeral, cuya víctima era más que evidente. La cara de Bob volvió a tener presencia entonces. Ahora estaba observando un de noche. Se veía triste, contemplando la escena. Ver a los le recordaba algo. A su némesis. Entonces por un segundo, se pudo escuchar como un vidrio se rompía a la distancia y como la sirena de policía empezaba a sonar. La estática volvió. Mi respiración se aceleró, empecé a sentir mis manos extrañamente pesadas. A lo que cerré mis ojos. Y cuando los abrí, las imágenes volvieron. Se enfocó entonces a lo que parecía ser el hogar del bufón. Era un desastre ahí dentro. Se podían apreciar lo que parecían ser un montón de cervezas Duff tiradas en el piso. Una televisión completamente estática. Ahora mató Y a Krusty. finalmente la cara de Bob Patiño, mirando fijamente a la pantalla. Lo que desde la perspectiva en que se encontraba, sabes, Bob, pude intuir del como lugar. que estaba viendo la estática de su propio televisor. Se veía desamparado. Después de haber conseguido su objetivo. Y no tener nada más que hacer. Se mostró como las mismas imágenes se empezaron a repetir en un ciclo que no parecía tener final. La escena se prolongó por lo que se sintió como una eternidad. Hasta que después de bastantes repeticiones, volvió a quedarse fija en la posición que se había mostrado previamente. Antes de hacer un acercamiento a ella. El sudor rodó por mi cabeza. A lo que, la estática volvió una última vez.
Empezó a sonar de nuevo la alarma de la patrulla policial, mientras se mostraba el que parecía ser el final del episodio, donde se apreció como aquel bufón era ingresado de nuevo a la prisión. Excepto que los oficiales no lo dejaron en ninguna celda esta vez. Lo transportaron por un largo pasillo antes de ser llevado a lo que parecía ser una silla eléctrica. Se prendió el interruptor. La oscuridad reinó y la cámara volvió a presentar la cara de aquel bufón. Solo que estaba muerto. Entonces, de un segundo para el otro, la cámara volvió a Bob Patiño. Al momento donde él estaba por apuñalar a Bart. Pero en vez de hacer aquello, directamente lo liberó. Te odio, pero ya no soy capaz de matarte. He pasado muchas cosas ¿Qué contigo. acaba de pasar? Y es hora de seguir adelante. Ya he aprendido mi lección, ¿sabes? Vivir una mentira es lo peor que un ser humano puede hacer. Y ahora que he sido testigo de aquello, podré rehacer mi vida. Gracias por todo. Pequeño demonio. Dijo What? Bob antes de que regresara a enfocar de nuevo a la casa de la familia, donde se mostró como Bart era quien estaba tocando la puerta en aquella escena inicial, siendo abrazado por su familia antes de decir una cosa. Te dije que funcionaría. Terminando así el episodio. Vomité. Hace ¿Qué? rato que me sentía mareado y ya no lo pude soportar. ¿Qué rayos acababa de ver? Dije, apenas expulse aquel fluido. Antes de que mi visión se volviera borrosa de nuevo. ¿Cuál era el punto de hacer un episodio así? Si al final va a ser una farsa. En breve mi visión volvió a ser clara. Este episodio es una farsa, dije, después revisé mi alrededor por un minuto. Estaba todo en orden. Este episodio es una farsa. Volví a repetir. Revisé mi alrededor, todo estaba desordenado. Este episodio es una farsa, repetí una tercera vez, revisé mi alrededor. Botellas de cervezas estaban rotas en el piso. What Este the episodio es fuck? una farsa, dije por última vez, revise mi alrededor. Mire mis palmas ensangrentadas y con un cuchillo en mano. Y posteriormente Él era el suelo, Bob. donde un niño yacía en el piso. Ahí fue cuando comprendí todo. Yo estaba viviendo la mentira. Lo que What? acabo de escuchar fue el testimonio del criminal Nerón Pérez, acusado de secuestro y abuso de menores. Aquel hombre llamó a las autoridades informando su acto. La policía no tardó en irrumpir en su casa, donde se encontró al acusado enfrente de una televisión inservible. Entretanto, el cadáver del menor yacía en su sala de estar. Se llevó a la persona a la comisaría mientras estaba bajo los efectos del alcohol. Durante su interrogatorio el tipo mostró total desconexión de la realidad, siempre ignorando cualquier pregunta que se le hiciera y cambiando de tema frecuentemente, dando en el proceso testimonios muy vagos e inentendibles. Se tienen informes de personas viéndolo cometer Sí, su mismo literalmente. crimen, quienes aseguran haberlo avistado en el parque. Aparentemente, fueron- él es hoy una fueron persona creepypastas de inestable con de proyecciones. comportamientos cíclicos, lo que nos lleva a creer que también fue perpetrador de múltiples secuestros que han estado ocurriendo en la zona desde hace tiempo y de los cuales diversos medios audiovisuales han estado informando hace bastante tiempo. El inculpado ha sido diagnosticado con síntomas de esquizofrenia y será llevado a juicio en los próximos días. What the fuck con las dos creepypastas de proyecciones el día de hoy. Pero vámonos a ver quién está. Sigue la jefa. Vámonos con Cherry. Vale, ya no se cuidan, descansen y nos vemos mañana.